Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Buen Buen día. día. Buen día. Vamos a continuar entonces con la representación de superficies. En el ejercicio J nos da la ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Qué superficie representa esta ecuación? Tenemos una variable lineal y dos cuadráticas. Y las cuadráticas tienen igual signo. Paraboloide circular. Paraboloide elíptico. Paraboloide es Paraboloide de revolución puede ser. exacto. Cilindro. No, paraboloide. Y como los coeficientes de las variables que están elevadas al cuadrado son iguales y de igual signo, entonces sería de revolución. ¿Está claro? Sí. ¿Puede Ahora repetir, profe, esa última parte, por favor? tenemos una variable lineal, dos cuadráticas de igual signo, y como los coeficientes son iguales, sería de revolución. Gracias. Y si son de igual signo, pero los coeficientes son diferentes, sería paraboloide elíptico. Es decir, un plano que le corta perpendicularmente al eje, definiría una curva que sería una elipse en ese caso, pero en este caso, un plano que le corta al eje del paraboloide daría como resultado una circunferencia. Por eso se denomina paraboloide de revolución. Seguimos con la intersección con los planos coordenados, que serían las trazas. Entonces, como había explicado el profesor, la traza XY tenemos que obtener haciendo la otra variable igual a 0. Entonces, acá en Z igual a 0, en Z igualamos a 0. Y nos queda esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué les parece que representaría esta ecuación? ¿Una curva o qué? El vértice no sería, profe. Un punto puede ser. Sí, la única posibilidad que podamos asignarle a x e y que satisfaga esa ecuación sería asignarle x0 e y0. O sea que sería el punto 0, 0, 0 en todo caso, que es el origen de coordenadas. Que en este caso son x, y y z. Profe, ¿no se llamaría también paraboloide elíptico? No, porque vamos a ver más adelante la representación porque los coeficientes son iguales. Aparte de ser de igual signo, también son iguales en valores absolutos. Por eso es de revolución. ¿Está claro? Si el coeficiente fuese distinto, ahí sería elíptico. Exacto. Ahora la traza XZ, hacemos la variable y igual a 0. Entonces anulamos el término que contiene ahí y la ecuación que nos queda es z igual a x cuadrado. ¿Y esto qué representaría en el plano XZ? ¿Qué curva? Una parábola. Una parábola. Sí, exacto. No se olviden siempre de aclarar al lado de cada ecuación de cada traza qué curva representa. Ahora la traza IZ, hacemos x igual a 0, por lo tanto en la ecuación eliminamos el término en x. Y nos queda z igual a y cuadrado. Nuevamente, la pregunta, ¿qué representa? Parábola. Exacto, parábola. Ahora la intersección con los ejes coordenados. Entonces, el método para hallar la intersección con los ejes era, si queremos calcular con respecto al eje X, las otras dos variables le convertimos en 0. Entonces, en este caso, en el primer miembro, z igual a 0, y en el segundo miembro,
tenemos que hacer y igual a 0. Y nos quedaría x cuadrado igual a 0. Y esto lo que nos estaría indicando es que el punto, ¿cuál sería la solución despejando Que x? X valga 0. No intersecta. Si x es igual a 0 y aparte y es igual a 0 y z es igual a 0, En el origen. nuevamente me estaría dando el punto que representa el origen, el 0, 0, 0. Siempre la intersección es con las coordenadas. Sí, la intersección es con cada eje en particular, con el eje X, eje Y o eje Z. Y el método es, consiste en hacer las otras dos variables iguales a 0. Es con cada eje. Y sin embargo, las trazas son la intersección de la superficie con cada plano coordenado. Pasamos entonces a la intersección con el eje Y, en el cual X y Z hacemos igual a 0. Y en este caso me quedaría y cuadrado igual a 0. ¿Y cuál sería la solución para y? ¿Cuál sería el valor de y que satisface esa ecuación? 0. Y es igual a 0. Y por lo tanto, nuevamente, como x es igual a 0 y z es igual a 0, me da nuevamente el origen. Y ahora la intersección con el eje z, las otras dos variables, le igualamos a 0. Entonces, directamente me queda, si vemos la ecuación original, si reemplazamos x e y por 0, me queda directamente que z es igual a 0. Por lo tanto, me da nuevamente el mismo punto, el origen. Hacer z igual a 4 en la ecuación. Voy a hacer visible la ecuación. Profe, no se ve su pantalla. No se ve el gráfico. Compartir parece. Antes de graficar, tenemos que hallar la intersección de la superficie con un plano. Por ejemplo, si este es el gráfico final, un plano perpendicular al eje Z me daría como resultado una curva que sería una circunferencia, porque determinamos que el paraboloide era de revolución. Entonces, para graficar correctamente, con más exactitud, lo que hacemos es intersectar con un plano que sería z igual a una constante, que en este caso es z igual a 4, que sería una tapa. Entonces, si en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z, intersecto con esta tapa, que es z igual a 4, en el lugar de z igualo a 4. Y esto me da como resultado esta circunferencia, que es una circunferencia cuyo radio es 2 unidades. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, que para z igual a 4, que sería un plano horizontal que le corta el eje z en 4, obtengo una circunferencia de radio 2. Entonces vamos de nuevo al gráfico. ¿Se ve perfectamente el gráfico ahora? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces lo primero que hacemos es marcar el radio de la circunferencia que representaba la tapa, que es la circunferencia que resulta de la intersección del plano z igual a 4 con el paraboloide. Entonces marco 2 unidades, 2 unidades y 2 unidades. Luego trazo la circunferencia, que es la intersección de la tapa con la superficie. Hasta ahí está, a una altura z igual a 4. Luego dibujo una de las trazas.
¿Alguien se acuerda cuál era la traza? ¿Qué cónica? ¿En qué cónica consistía la traza? Parábola. No, parábola. Parábola. Con vértice en En el En origen. cero. En el origen. el origen. Y en este caso, la traza que dibujé, ¿cuál es? ¿La XZ o la IZ? XZ. XZ. Perfecto. Está en el plano XZ. Ahora dibujo la otra traza, que también consistía en una parábola. Pero en este caso la traza es en el plano, ¿cuál? ¿XZ o IZ? IZ. IZ. Y Z. Perfecto. Y ahí me quedó formado el paraboloide. Y acá está resaltado con color la parte de la superficie que se ve en el primer octante. Y no se olviden de colocar en línea punteada todas las trazas o la parte del dibujo que queda detrás del primer octante. Profe, la parte de la tapa que no está pintada con verde también iría con línea punteada, ¿verdad? Sí, acá me faltó. Esta parte podría ir con línea de puntos. Ah, sí, sí, está bien. Todo lo que está que no está pintado en verde. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, a mí no me quedó claro cómo sacó el radio del paraboloide. Si te acordás cuando hice la intersección de la superficie con el plano z igual a 4. Me quedó x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y eso representaba la ecuación de esta circunferencia. Y el 4 representa en la ecuación de una circunferencia el término independiente que está a la derecha, o a la izquierda en todo caso, me representa el cuadrado del radio. Por lo tanto, el radio sería la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces lo que yo hice fue, a partir del punto z igual a 4, marqué 2 unidades para la derecha y para la izquierda. Y luego en el sentido x, para este lado y para el otro lado. Y con estos 4 puntos ya pude trazar la circunferencia. Profe, disculpe, ¿Sí? el radio varía, depende del punto que tomemos, ¿no? Sí, si yo la tapa elegía para z igual a 2, el radio cambia. Claro. Porque a medida que yo voy subiendo, digamos, en el sentido z, se va abriendo más el paraboloide. O sea que si estoy subiendo en el sentido z, con planos paralelos al x y y, los radios van a ir aumentando. Ahora vamos a ver el ejercicio 4, que es muy importante porque más adelante cuando tenga que calcular volúmenes o centros de gravedad, etcétera, de superficies, de cuerpos, esos en el espacio van a estar definidos por superficies, por distintas ecuaciones, y ustedes lo que van a hacer es graficar todas esas superficies y hallar el volumen que queda encerrado, o sea, el conjunto de puntos que satisfacen simultáneamente o que están comprendidos entre toda la superficie que le da de datos. Por ejemplo, en este caso nos dice que halle el volumen limitado por, y nos da una serie de ecuaciones. La primera es z igual a x cuadrado más y cuadrado. La segunda, y igual a 0. Luego, y igual a 1. X igual a 0. Y x igual a 1. Todas estas ecuaciones están representando superficies en el espacio de 3 dimensiones. Para la primera ecuación, ¿qué superficie representaría una variable lineal y 2 cuadráticas de igual signo? Paraboloide de revolución. Para- profe. Sí, es la misma que vimos anteriormente.
Y luego, la superficie y igual a 0, ¿qué representaría? ¿Un plano? Sí, Paralelo al IZ, al exacto. XZ. O el eje coordenado XZ. Luego, y igual a 1, ¿qué representaría? Una recta. Un plano también, profe. Un plano. Estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones, por lo tanto representaría, en este caso, un plano. ¿Y qué característica tiene? Paralelo al plano I0. Al I igual a 0. Sí. Es paralelo a los ejes O paralelo al plano coordenado. XZ. XZ. Exacto. Y luego, X igual a 0, ¿qué plano coordenado representaría? IZ. Exacto. Y luego, por último, X igual a 1. Paralelo al anterior. Paralelo al IZ. Y que corta al eje X en... 1. Perfecto. Ahora vamos a ver la representación de cada una de las superficies. Primero, el paraboloide, que como habíamos visto anteriormente, es el mismo caso. Hallábamos la intersección con el plano Z igual a 4 y me daba como resultado una circunferencia de radio 2. O sea que a partir de Z igual a 4 marcaba 2 unidades en sentido paralelo al eje Y y en sentido paralelo al eje X. Y me determinaba 4 puntos y por esos 4 puntos trazaba la circunferencia, que representa la intersección de la superficie con el plano horizontal Z igual a 4. Luego dibujaba la traza XZ, que es una parábola. Luego la traza IZ, que es otra parábola. Y ahora el plano Y igual a 1 sería un plano perpendicular al eje Y o paralelo al eje XZ, que corta al eje Y en 1. Otra de la superficie era el plano X igual a 1, que sería un plano paralelo al plano coordenado IZ y que le corta al eje X en X igual a 1. Entonces ya tengo el paraboloide y 2 planos. Y ahora tengo que hallar la intersección entre este plano, y el paraboloide. Al intersectar me va a dar como resultado una curva. Y también este plano, al intersectar con el paraboloide, me va a dar otra curva. Y lo que voy a hacer es, en este punto de intersección entre los dos planos, voy a hallar la intersección, que es una recta vertical, que va a intersectarle al paraboloide. Y si yo, este punto yo sé que las coordenadas son X igual a 1 e Y igual a 1. Si yo reemplazo acá X igual a 1 e Y igual a 1, me va a dar que la altura correspondiente a la intersección de los dos planos con el paraboloide va a ser igual a Z igual a 2. O sea, esta recta, si se extiende, tendría que extenderse hacia el infinito. Pero al hacerle de una altura Z igual a 2, lo que estoy obteniendo es la representación de la arista desde el plano coordenado XY
hasta el punto donde le intersecta al paraboloide. Y luego... Profe, disculpe. ¿sí? ¿Cómo sabe que z es igual a 2? Porque este punto tiene coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Entonces, si reemplazo acá en la ecuación x igual a 1 e y igual a 1, me va a quedar z igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado y me daría z igual a 2. Ah, claro. Gracias, Quiere profe. decir que esta recta que es infinita le va a cortar al paraboloide a una altura z igual a 2. Profe, ¿ese ahora- punto se puede expresar con coordenadas? O sea, 0, 0, 2. Las coordenadas serían 2 en 1, x, 1, 2. 1 en x, 1 en y y 2 en z. Serían las coordenadas bueno. de x, que está acá. Y este segmento Disculpe, es la profe, intersección de los dos planos. ¿Sí? si en X el plano fuese X igual a 2 en lugar de 1, entonces Z tendría altura igual a 5. Sí, exacto. Si x es igual a 2 e y es igual a 1, tendría 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5. Entonces, a partir más o menos de este punto, yo tendría que marcar 5 unidades para arriba. ¿Y eso hay que hacerlo siempre? O sea, determinar bien la altura de Z. ¿Sí? Para que quede correctamente graficado la superficie, el volumen encerrado. Bien, bien, gracias. Y ahora lo que habría que hacer es determinar la intersección entre el paraboloide y cada uno de los planos, tanto x igual a 1 como y igual a 1. Y para eso vamos a tener en cuenta que la intersección de las trazas, por ejemplo, si comienzo con x igual a 1, tenemos la traza del paraboloide y también la traza del plano. El resultado va a ser una curva. Y va a unir dos puntos en común. Por ejemplo, este punto que tienen en común las dos trazas va a ser uno de los puntos de intersección que yo estoy buscando. Y este otro punto extremo va a ser el otro punto. Y luego hay que tener en cuenta que la intersección de un paraboloide con un plano va a ser una curva. Entonces va a ser esta curva que parte desde la intersección de estas dos trazas con este punto que llegamos, que era el punto que tienen en común tanto los dos planos como el paraboloide. Y acá le uno por medio de una curva. Y Esa es la intersección del plano x igual a 1, ¿no? Sí. Este sería la intersección con el plano x igual a 1 con el paraboloide. Y luego la traza o la intersección, mejor dicho, del plano y igual a 1 con el paraboloide. Busco este punto en común que tienen las trazas y este punto que había determinado que tiene altura z igual a 2 y también 1 con una curva. Y ahí tendría las curvas de intersección de ambos planos con el paraboloide. Y luego también estaba en la consigna que la intersección era con el plano z igual a 0, y igual a 0 y x igual a 0. O sea que esta sería el volumen encerrado, que está coloreado en azul. ¿Hay alguna duda? Entonces, profe, la altura sí se calcula, pero la intersección de esas curvas Sí. es solamente viendo el gráfico. Sí. Este punto lo calculé
pero este punto determiné a partir de la intersección de la traza del paraboloide con la traza del plano. Y este punto, la otra traza del paraboloide con la traza del plano. Eso ya sería gráficamente nomás, profe. Sí. El único cálculo que tuve que hacer es esta altura, este punto. Y después no hay que olvidar de dibujar, resaltar la parte del volumen que a mí me interesa. Tiene que sobresalir más que el resto. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir cómo hallar la altura de Z? Este valor de Z se corresponde con este punto, que tiene coordenada en X1 y en Y igual a 1. Entonces, si acá en la ecuación reemplazo X por 1 e Y por 1, me quedaría Z igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado. Profe, antes de que prosiga, le quería preguntar. O sea, eso de la altura se da solamente cuando son planos con una figura, no sé, 3D, por así decirlo, no me estoy acordando cómo se llama. O sea, si fuesen, por ejemplo, por ejemplo, no sé, un elipsoide con un paraboloide, por ejemplo. Ahí no se podría determinar exactamente, o sí. El tema es que necesitas saber las coordenadas X e Y de ese punto. Y en este caso era fácil determinar porque eran dos planos verticales. Claro, claro. Sí, sí, entiendo. Está bien, gracias. Entonces aquí así quedó la figura al final. Es el volumen encerrado. Y ahora vamos a ver la intersección de la superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado más 2X más Y menos 2Z más 4 igual a 0 y en el primer octante. Una cosa que hay que agregar es que cuando dice en el primer octante, sería equivalente a que aclare que X igual a 0, Y igual a 0 y Z es igual a 0. O sea, en los ejercicios puede estar especificado que las tres, que X, tanto X como Y como Z son igual a 0 y es equivalente a decir en el primer octante. Entonces, la primera ecuación, ¿qué representaría? ¿Qué cuádrica? Una parábola. Paraboloide. De revolución. Sí. Sí, de revolución. La segunda ecuación, ¿qué representa? Plano. Plano. ¿Cómo se dan cuenta? Porque Las variables. Porque los exponentes son 1. Sí, todas las variables están elevadas a exponente 1. Entonces, ya habíamos visto la representación de este paraboloide. Y para representar en forma más fácil el plano, lo que vamos a hacer es expresarle en forma segmentaria. Entonces, el denominador de X, ¿qué representaría en el gráfico? La intersección del plano con del eje X. Y así sucesivamente. El denominador de Y representa la intersección del plano con el eje Y, o sea, en este caso Y igual a menos 4, y el denominador de Z, la intersección del plano con el eje Z. O sea que este plano intersecta al eje X en X igual a menos 2, al eje Y en Y igual a menos 4, y al eje Z en Z igual a 2. Entonces, lo que hacemos primero es representar el paraboloide.
acá en el paraboloide yo omití la tapa, como ya había hecho anteriormente. O sea, la circunferencia que estaba a una altura z igual a 4. Entonces, como en la ecuación segmentaria habíamos deducido que cortaba al eje Y en menos 4 y al eje X en menos 2, dibujé esa traza, la traza XY, con línea de puntos porque está detrás del primer octante. Luego, este plano intersectaba al eje Z en Z igual a 2. Entonces, por ejemplo, el punto en el eje Y, en Y igual a menos 4, con este punto en Z igual a 2, y dibujo esta traza. Esta parte que está en línea de punto estaría detrás del primer octante, y luego sale al primer octante con línea continua. Luego dibujo esta traza, la XZ, uniendo estos dos puntos con línea punteada, y luego esto sale al primer octante con línea continua. Ahora lo que hago es dibujar la intersección en el primer octante del plano que emerge desde atrás hacia el primer octante con el paraboloide. Y en este caso, como en el caso anterior, va a ser una curva. Y para trazar esa curva, para dibujarla, tengo que hallar la intersección de las dos trazas en XZ, tanto del paraboloide como del plano. Y luego la intersección de las dos trazas en el plano YZ, tanto del paraboloide como del plano. O sea que voy a tener este punto y este punto como referencia, y teniendo en cuenta que la intersección de un plano con un paraboloide en este caso va a ser una curva, entonces dibujo esa curva. Luego marco bien el volumen que queda encerrado, que sería el volumen comprendido entre el paraboloide, el plano inclinado y el plano coordenado XZ y el plano coordenado YZ. Y esta parte en línea de puntos no se ve. Y la parte que queda en línea continua es la que se ve desde el observador, desde ustedes. ¿Hay alguna duda? Profe, esa sería la parte posterior, por así decirlo, del paraboloide. ¿Cómo la parte posterior? ¿Sí o no? Acá lo que nos pedía era en el primer octante. Entonces lo que me interesa a mí es la intersección de la superficie con el plano y todo en el primer octante. Entonces, como las trazas del plano quedaban detrás del primer octante, yo tuve que prolongar la traza. Primero dibujé detrás del primer octante, uniendo este punto con este. Y le pasé al primer octante con línea continua, porque el plano es infinito. Una parte del desarrollo, por decir así, del plano está detrás del primer octante, pero luego emerge al primer octante. Y para la traza en el primer octante tengo que prolongar la recta que estaba uniendo. O sea, en este caso desde menos 4 hasta 2, prolongué con línea continua para ver la parte que corresponde al primer octante. Y uniendo este punto con este punto, una parte queda oculta y luego sale al primer octante con línea continua. Profe, ¿esos resultados se hacen gráficamente nomás?
Sí, todo es gráfico. Por ejemplo, Gracias. este punto de intersección podría calcularse analíticamente, pero no viene al caso. Más que nada en forma gráfica. Lo mismo que este punto. Y lo que hay que saber es que la intersección de un plano con una cuádrica me va a dar como resultado una curva. Y para la curva lo que van a necesitar es al menos 2 puntos, y con eso ya es suficiente. O sea, uno este punto con este. Y luego tengo que dejar bien definido el volumen que queda encerrado en el primer octante, y todo el contorno, por decir así, todo más resaltado, más fuerte. Profe, le pregunto, si el gráfico está en el primer octante, esa curva que surge de las intersecciones entre el paraboloide y los planos, ¿no serían al revés? Con la concavidad hacia el lado de afuera, digamos. Como si la tapa, como si fuera una tapa. No sé Vos si lo me que explico. decís es una concavidad hacia arriba, así. Claro, como saliendo al revés, opuesta a esa. Creo que si la concavidad, por ahí me equivoco, Algo pero así. si la, o sea, en realidad es más una pregunta, no sería porque el plano va, digamos, desde adelante hacia atrás. Me parece que la concavidad O sea, va ustedes así lo que me porque viene de proponen es atrás hacia adelante. que la curva de intersección sea esta. Sí, profe. Claro, era como está saliendo, digamos, de la parte de atrás, sale el plano hacia como hacia el primer octante. La pregunta Yo era le si hice, no se dibujaba al revés. yo le hice con esta concavidad, porque a medida que me alejo del origen, el plano va creciendo, va subiendo. Entonces me imagino que la concavidad va a ser negativa, las ramas van a ir para abajo. Ah, bueno, dale. Pero Con la si, otra Gracias. concavidad sería, si teníamos en cuenta la tapa del dibujo anterior, sería. o sea, si el plano hubiera sido, por ejemplo, algo así, ahí sí sería hacia abajo. En este caso sería así. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Estamos, profe. Muchas gracias. Como en la ecuación, la variable z tiene, aquí está al cuadrado, tiene denominador 25, me convenía, para hacer más sencillo los cálculos, elegir el plano z igual a más menos 5. Porque al hallar la intersección, o sea, esta curva, voy a poder simplificar más fácilmente y el cálculo va a ser más sencillo. O sea, reemplazando por z por más menos 5, voy a simplificar el numerador con el denominador y me queda 1. Sin embargo, no iba a ocurrir lo mismo si adoptaba z igual a 4 o z igual a 3. Iba a ser válido el cálculo, pero se complica un poco más porque voy a trabajar con números fraccionarios. No hay ningún problema. Entonces, simplificando me queda 1, y lo que tengo que hacer es llevar a la forma canónica de esta curva. O sea, acá paso al segundo miembro, el 1, y sumando 1 más 1 me da 2, y le llevo a la forma canónica dividiendo todo por 2, y me queda x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 18 igual a 1. ¿Y esto qué representaría? ¿Qué cónica? La elipse de arriba. Sí.
como los denominadores son diferentes, significa que esta curva no es una circunferencia ahora, sino que es una elipse. El semieje mayor sería la raíz de 18, que es 4,24, o sea, en el sentido Y, mide 4,24, desde el centro de la elipse hasta ese vértice y desde el centro hasta el otro vértice, en el sentido Y. Y después el semieje menor sería acá, es raíz de 8, que es 2,83, desde el centro de la elipse en el sentido X y X. Entonces vamos a ver el gráfico. Entonces lo primero que teníamos es la traza XY, que era una elipse, que en ese caso faltó definir bien los semiejes, pero el semieje correspondiente al eje Y, o la intersección con el eje Y, sería el punto Y igual a 3 e Y igual a menos 3. Y después el punto de intersección con el eje X me dio X igual a 2 y X igual a menos 2. Con esos 4 puntos se grafica la elipse, que sería la traza XY. Luego, para las trazas XZ e YZ, conviene graficar las tapas, o sea, a una altura Z igual a 5 y Z igual a menos 5, marco la longitud de los semiejes que había calculado anteriormente, que era 4,25 en el sentido Y y 2,23 en el sentido X, tanto en correspondiente a Z igual a 5 como Z igual a menos 5. Con estos 4 puntos extremos voy a dibujar la tapa, que sería la elipse que definimos. ¿Hasta ahí está? Sí, profe, se entiende. Y ahora me resultaría mucho más fácil graficar las trazas XZ e YZ. En el caso de la traza XZ, lo que tengo que hacer es unir este punto con este y con este, correspondientes a los vértices de cada una de las elipses, todos ubicados en el plano XZ. Y luego esta otra rama de la hipérbola, uno este punto con este y con este, y trazo la otra rama de la hipérbola, porque la traza XZ era una hipérbola. ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, profe. Y ahora para la traza YZ, lo que tendría que hacer es unir este vértice de la elipse con este y con este, todos ubicados en el plano YZ. Y luego este punto con este y con este, que ahí estaría graficado. Esta rama de la hipérbola y esta rama de la hipérbola. Y ahí quedó bien definido la parte que se ve en el primer octante del hiperboloide de una hoja. El resto, todo en línea de puntos. También podría quedar, como me habían hecho la observación, esta parte y toda esta parte en línea de puntos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sí, podría poner un ratito más el último gráfico nomás, profe Manuel. Sí. Manuel. Si no es mucha molestia, podría poner de vuelta, ahí está, la gráfica de las ramas de la hipérbola que pasan por los puntos. La rama de la hipérbola, uní este vértice de la hipérbola, de la elipse, con este vértice y con este. Todos ubicados en el plano YZ. Muchas No hay que gracias, profe. Gracias, profe.